Bienvenidos a esta serie de videos en la que analizaremos el funcionamiento de la herramienta Accelerate, un sistema generador automático de código e infraestructura basado en la ingeniería dirigida por modelos. En este caso he abierto la herramienta Accelerate, donde podemos ver que tenemos un explorador de proyectos donde podemos crear nuestros modelos y a partir del cual comenzaremos el ejemplo. Para comenzar a utilizar la herramienta debemos cliquear en crear un proyecto y elegir un proyecto de modelado que es un modeling project, ¿sí? Ponemos next, colocamos el nombre del proyecto, por ejemplo, ejemplo prueba, ¿sí? Y lo creamos. Una vez que lo hayamos creado debemos hacer clic derecho sobre él, colocar new y venir al menú other, donde crearemos nuestro Accelerate MLI Model, que es el modelo principal. Le daremos Next nuevamente y elegiremos el objeto Providers Diagram como objeto raíz de nuestro modelo, ¿sí? Finish. Y acá tenemos nuestro modelo, el núcleo de nuestro modelo. Lo que tenemos que hacer es pararnos sobre este Providers Diagram y crear una representación, ¿sí? Vemos que la única disponible es un diagrama de microservicios y damos Finish. Bien, lo que veremos a continuación es la herramienta en sí, donde tenemos un lienzo y una paleta de elementos, ¿sí? Y podemos arrastrar elementos de la paleta hacia el lienzo. Por ejemplo, yo podría arrastrar un ambiente de Google hacia la paleta, hacia el lienzo, perdón, y el elemento se creará perfectamente. Si yo hago clic sobre un elemento, podemos ver que tenemos cierta configuración por debajo. Por ejemplo, el nombre del ambiente de Google por defecto es Google Environment, pero podría poner ambiente de prueba. Y tenemos otras configuraciones como por ejemplo el Project ID en el que se alojará, la región de despliegue, el Secret ID de la registry para utilizar y demás. Además, adentro de un ambiente nosotros podemos arrojar microservicios, ¿sí? Desde la paleta hacia el ambiente. Por ejemplo, podríamos crear un microservicio de clientes. Y como al igual que el ambiente podemos tener mucha configuración como la versión del microservicio, la descripción, el puerto que va a exponer y lo más importante, el framework en el que nosotros generaremos el código posteriormente. En este caso está seteado para que genere código automáticamente en Node. En el caso de los ambientes nosotros podemos hacer doble clic y podemos acceder a su configuración. En este caso, si yo hago doble clic sobre la configuración de Kubernetes, podemos ver que podemos configurar el nombre de la pool de nodos para el aprovisionamiento automático, el tipo de máquina que queremos, el tamaño de disco de cada una de esas máquinas, la cantidad máxima, la cantidad mínima, por ejemplo, ¿sí? Y en el caso del microservicio tenemos tres aspectos a considerar. El primer aspecto es la configuración propia del microservicio. Si yo hago doble clic sobre el microservicio de clientes, podemos ver que tenemos una configuración de Kubernetes, donde diremos cuántas réplicas de este microservicio queremos desplegar y los recursos que le vamos a dar en cuanto a memoria y CPU, ya sea recursos mínimos, que serían las requests, y recursos máximos, que serían los limit, ¿sí? Por defecto estos valores están cargados, pero pueden ser modificados por el usuario. Bien, eso en cuanto a las configuraciones y con respecto a las capacidades, nosotros hacemos referencia a qué es lo que el microservicio puede hacer, porque las configuraciones lo que logran es definir aquella información necesaria para el despliegue del microservicio, pero este microservicio se va a conectar a una base de datos y quizás utilice, por ejemplo, JSON Web Token. Entonces, ese tipo de configuraciones propias de la funcionalidad de cada microservicio se modelarán a través de las capacidades y para hacerlo, haciendo doble clic en este elemento configurar geométricas, se abre este diálogo que nos permite manejar las capacidades. Por defecto nos crea una capacidad de salud, que si yo le hago doble clic, tiene valores por defecto y lo que nos dice es, por ejemplo, que la salud del microservicio se va a verificar cada 5 segundos y se verificará a través de un endpoint health del microservicio propiamente. Además, tenemos botones para añadir y para borrar capacidades. Por ejemplo, supongamos que este microservicio se conecta a una base de datos de Mongo, entonces tendremos que añadir una capacidad de Mongo.
Para ello hacemos clic en Add y elegimos la capacidad de Mongo. En este caso nos tendríamos que parar sobre una capacidad de base de datos. Luego tendríamos que elegir el menú. En este caso Mongo es una capacidad no SQL, por lo que elegiremos no SQL. Y además elegiremos la capacidad de Mongo. Una vez que hayamos hecho esto, tendremos todos los campos a completar, como por ejemplo el usuario, que podría ser root, el password podría estar vacío, el host, podríamos decir que la base de datos está en localhost 3306 y el nombre de la base de datos le vamos a poner nombre base ejemplo, ¿sí? Y una vez que seleccionamos OK, vemos que se crea la capacidad y ya estaría conectado nuestro microservicio a la base de datos MongoDB. Además, el microservicio tiene un tercer aspecto de configuración que es el modelado interno de cada microservicio. En este caso hemos creado un microservicio de clientes y si hago doble clic sobre este mini diagrama de clases, lo que hará la herramienta es redirigirme a esta nueva vista que me permite modelar mediante el paradigma de orientación a objetos las clases y sus atributos, las clases y atributos que pertenecen a este microservicio y sus relaciones entre ellas. Por ejemplo, podríamos tener una clase que se llame clientes, entonces arrastro la clase y en él le coloco nombre cliente. Y esta clase de cliente podríamos decir que también está asociada a un domicilio. Entonces podríamos crear una segunda clase domicilio, colocando el nombre domicilio, y crear una relación de cliente a domicilio, por lo que tendríamos que seleccionar una relación direccional desde cliente hacia domicilio. Y tenemos configuraciones como la multiplicidad, por ejemplo, uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y demás. En el caso del cliente también tendremos atributos, por ejemplo, el nombre del cliente. Para ello arrastraremos los atributos hacia la clase y colocaremos nombre del cliente. En este caso está seleccionado que es una string, por lo que lo dejaremos igual, pero si quisiéramos crear un segundo atributo, por ejemplo, el DNI del cliente, tenemos que tocar en DNI y seleccionar que es un integer, ¿sí? Además, en el caso de las clases, la clase cliente debería tener rutas de acceso para dar de alta clientes, para eliminar clientes, para traer todos los clientes, y esto se hace a través de este elemento de tiene rutas, ¿sí? Que lo que hace es cambiar el color de mi clase y generar automáticamente rutas de alta, baja y modificación para la clase seleccionada, ¿sí? Y seguiremos modelando nuestro microservicio en cuanto a clases y atributos. Por el momento, para el ejemplo, lo vamos a dejar ahí. Y además, podemos crear rutas extra, además de las de alta, baja y modificación, que nosotros editaremos a través de su cabecera. Para ello creamos un REST namespace, ¿sí? Que a su vez crea dos recursos REST. En este caso le voy a poner REST namespace v1 y solamente quiero un solo recurso, por lo que voy a borrar el segundo. En este caso este recurso le voy a colocar que es un recurso de login. Y si yo quisiera crear una ruta de login, lo que tengo que hacer es arrastrar esta nueva ruta REST y colocar su extensión. Por ejemplo, voy a dejar que la extensión sea solamente una barra, no va a recibir ningún parámetro y voy a decir que va a ser un get, ¿sí? Además, yo puedo elegir la autenticación de la ruta. Por ejemplo, si yo marco este elemento de requiere autenticación, automáticamente se va a generar una cabecera para la ruta que va a validar un JSON Web Token a partir del acceso a la misma, ¿sí? Y así modelaremos cada uno de los microservicios. Por ejemplo, podría volver a la vista anterior y crear otro microservicio de facturación. Por ejemplo, crearemos de facturación. Luego haría lo mismo, doble clic sobre el diagrama de clases, OK, y podría crear otra clase perteneciente a ese microservicio que voy a llamarle factura. Y esa factura podría, por ejemplo, guardar un atributo que sea el monto de la factura, colocarlo también tipo numérico. Y en este caso, a mí me gustaría que mis clientes tengan facturas, es decir, que yo me redirija a la clase cliente y que esta clase cliente tenga muchas facturas, ¿sí? Que estén relacionadas con la clase del otro microservicio. Para ello tenemos el elemento de relación direccional externa,
que yo tengo que mapear sobre la clase origen. En este caso yo quiero que la clase origen sea cliente, por lo que la selecciono. Y ahora voy a buscar la clase factura. Esta clase está ubicada en el único ambiente que tenemos. En el microservicio está en el microservicio de facturación y la clase se llama factura. Una vez que yo la selecciono, podemos ver que tenemos una relación externa que sale desde el cliente y ahora vemos que a factura le llega una relación desde el cliente. Si yo vuelvo a la vista de microservicios, nosotros vamos a ver cómo el microservicio de clientes apunta al microservicio de facturación a través de la clase de la relación entre la clase cliente y la clase factura. Podemos seguir modelando, por ejemplo, nuestros microservicios. Podemos decir que el microservicio de clientes ahora va a tener otra nueva capacidad que va a ser la de validar JSON Web Token. Entonces hacemos doble clic sobre el elemento configurar geométricas, le damos a añadir y creamos una capacidad de autenticación que en este caso es una capacidad de JWT. En la capacidad de JWT nosotros validaremos un secreto, en este caso por defecto le creamos con secret y colocamos el tiempo de expiración en milisegundos para esta capacidad de validación. Creamos OK y ya tenemos nuestra capacidad de JWT. Ahora podemos ir a nuestro microservicio de clientes y crear nuevas rutas y lograr que se validen. Por ejemplo, si yo quisiera crear una ruta logout, yo podría colocar que requiere autenticación y podemos ver que me cambió el logo de mi ruta. Y este logo se va a traducir en la validación a través de middleware en el microservicio de clientes para que aquellos clientes que quieran acceder a esta ruta logout primero tengan que validar un JSON Web Token.